¿Están contentos de estar en este lugar en esta mañana? Gloria a Dios. Pónganse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso! Amén. Y se escucha un sonido. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Se escucha un sonido, el rugido del león. Vamos con las palmas. Levantando a sus hijos, despertando esta nación. Y nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a declararlo, que nos dio poder. Y nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Y Jesucristo es Rey, la muerte Él venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, y a una sola voz clama la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego y bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 fuego. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Y declara que Él nos dio poder. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte Él venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 fuego. Vamos a declarar que Él es Rey. Jesucristo es Rey, la muerte Él venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, y a una sola voz canta
canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres la única razón de nuestra adoración. Díselo. Y la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a decirle la única razón. Y la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Que se escuche la iglesia. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Porque en el poder de Cristo se pueden romper las cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo, amén, para romper cadenas, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Vamos a declararlo en esta mañana, que hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Se levanta y se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
cadena romper, cadena romper, cadena romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. Decláralo, hermano, que se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Una vez más. Oigo cadenas caer. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. Queremos habitar contigo, Dios. Y yo quiero más de ti. Canta la iglesia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a declararlo otra vez. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar
para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero. Sí, sí. Y yo quiero menguar. Aleluya. Para que crezcas tú. Sí, Dios. Aleluya. Santo, santo. Santo eres tú, Señor. Señor, que nuestra vida pueda menguar, Dios mío, para que tú puedas crecer en cada uno de nosotros, Dios. Señor, tu presencia está en este lugar. Dios, gracias, gracias, Señor, porque tú nos das vida eterna, Señor, vida abundante a través de Cristo. Señor, vida abundante a través del Espíritu Santo. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque no hay nada que se compare a estar delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no hay nada que se compare a estar delante de la presencia de Dios. No sé qué piensan ustedes, pero para mí es lo más gratificante, lo mejor, lo que más llena mi alma. Pues nada, en esta mañana les doy la bienvenida a todos y me gustaría que saludaran al hermano que tienen a su lado, que le dieran la bienvenida también. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. No sé si hay alguien esta mañana que nos visita por primera vez, que es la primera vez que viene. Aquí hay una señora, Dios le bendiga. Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Aquí hay otra chica, bienvenida. Siéntanse como en su casa. Gloria a Dios. Muy bien, pues nada, pueden sentarse, vamos a dar los anuncios. Como siempre, tendremos los martes nuestro culto de oración a las 8 de la tarde, aquí en la iglesia. El jueves y el viernes seguimos con los grupos de hogar, cada uno en el lugar que le ha sido asignado. Hay diferentes horarios, entonces no puedo decir la hora porque cada grupo ha ido adaptando el horario pues a lo que mejor les venía a todos los componentes del grupo. El sábado, la reunión de jóvenes, que ya a través del grupo de jóvenes se irá diciendo cuáles son las actividades que hay. El domingo a las 11 volveremos a tener nuestra reunión aquí y a las 11:30 tendremos la reunión en Aspe. También tengo dos anuncios especiales.
El día 21, saben que ahora llega la Semana Santa y que ahí tenemos unos días de Semana Santa que no se trabaja. Entonces estamos pensando que el lunes, el día de la Mona, que cae el lunes 21, vamos a hacer como se hizo el año pasado. No sé si lo recuerdan, que el año pasado estuvimos en el pantano. Llevamos nuestras sillas, nuestras mesas, nuestra comida, pasamos ahí el día jugando y bueno, la verdad que el año pasado fue un día maravilloso y yo le animo para que este año se apunte también para venir ese lunes 21, para venirse con nosotros allá al pantano. Quedaremos a las 11 de la mañana en la zona donde está la explanada, en esa zona grande donde allí pusimos las mesas la otra vez. Quedaremos allí a las 11 de la mañana. Quien no tenga vehículo para poder ir, que hablen por favor con Eliana. Eliana se va a encargar de gestionar el tema de los autos, de los que no tengan coche para poder ir. Entonces, pues ya guarden ese día para estar en comunión con los hermanos. Es un lugar bonito, es un lugar donde podemos pasar allí muchas horas en buena armonía. El viernes 25 tendremos la vigilia, aquí a las 9 de la noche. Recuerden, viernes 25. Y luego también recordarles que hoy es la ofrenda misionera. También hay una ofrenda especial que se hace para nuestra misionera Marta Rani, y Rosy estará sentada al final de la reunión, al fondo, para recoger los compromisos que se han hecho con Marta Rani. Y como se han dado cuenta, en su silla hay un papelito con una de las etnias por las que estamos orando cada mes, una etnia no alcanzada. Son etnias donde el Evangelio todavía no ha llegado, y ahora va a pasar Josué y va a estar orando por esa etnia. Bueno, Iglesia, en primer lugar, darle gracias a Dios por estar aquí un día más con vosotros, y como ha dicho la hermana, es triste que todavía haya tantos lugares sin llegar la palabra, pero también aún más si somos conscientes de que lo que dijo Dios, que Él vendría cuando llegara el evangelismo a todos los lugares. Entonces, claro, es algo que si anhelamos su llegada, tenemos que movernos, si no, o bien en oración, o bien como hoy la ofrenda especial. O sea, hay mil maneras donde nosotros físicamente no podamos estar, pero hay mil maneras donde sí podemos llegar, ¿vale? Entonces me gustaría que nos pusiéramos, el que pueda, en pie para poder orar por esta tribu hindú de la India, ¿vale? Que he tenido también la suerte de familiares y conocidos de estar allí, pasar esa incertidumbre, ese miedo de yo estar aquí y saber que allí pues los queman, los mutilan y vamos, les hacen barbaridades que gracias a Dios aquí hace muchísimos años que ya no pasan, ¿vale? Bien. Señor Padre Celestial, te pido, Dios mío, por esta hernia no alcanzada, Dios mío, hindú allí en la India, Dios mío. Que tú pongas, Dios mío, en cada lugar, Dios Santo, donde, por lo menos donde más sufrimiento hay, Padre. Para que tu palabra sea llevada, Dios mío, por cualquiera de nosotros, Dios mío, que tú tengas puesto, Dios mío, en tu obra. Que así, Dios mío, a tu voluntad tú pongas, Dios mío, esos hilos, esos alfiles, esas piezas, Dios mío, que se mueva un drenaje, Dios mío, que podamos llegar a ese lugar, para que, Dios mío, conozcan tu palabra, para que puedan ser, Dios mío, personas salvas y conocedoras, Padre, de tu gran bondad y de tu verdad, Dios mío, que puedan dejar de tener ese sufrimiento, Dios mío, que siguen con sus doctrinas, sus brujerías, Dios mío, sus dominios públicos por ser más poderosos, Padre. Pon tu mano, Dios mío, en ese lugar, Dios mío. También te pido, Padre, por todos los misioneros, Dios mío, que estamos apoyando, Padre. Que tú los guardes, Dios mío. No te dejes ninguno de ellos, Padre.
Que tú, Dios mío, cuando veas cualquier peligro, tanto físico como espiritual, vaya hacia sus vidas, tú aparte, Dios mío, cada forma diabólica que quiera ir a atormentarlos, Dios mío, a destruirlos para que no sea dañada tu obra, Padre. También pedirte, Dios mío, por nosotros, por la iglesia tuya amada, Padre. Nos hagas conocedora, Dios mío, de la importancia de llevar el evangelismo a otros lugares, ya no solo en nuestros trabajos, incluso cuando hacemos un viaje. Tengamos la oportunidad de tener esa experiencia tuya, Padre, que tú nos das a la hora de ver cómo cambiamos una vida a la hora de hablar por ti, Dios mío. Por eso, gracias, Dios mío, por otorgarme, Dios mío, este privilegio de orar por esta hernia no alcanzada, Padre. Gracias te da mi alma, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues aprovechamos que están de pie para pasar las ofrendas, los diezmos. Luego estará el datáfono allí para el que quiera ofrendar con datáfono. Recuerden que en el sobrecito de colores se pondrá el dinero que va para la ofrenda misionera. ¿De acuerdo? Eliana, ¿quieres orar? Señor Padre amado, te damos las gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder estar aquí hoy en tu casa, Padre amado. Te pedimos, Señor, que con gozo y alegría nos permitas tener un corazón, Señor, abundante para poder dar, Señor, para darte las gracias, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, por todo lo que tú nos das, Padre amado. No como sinónimo, Señor, de devolverte lo que tú nos das, sino en sinónimo de agradecimiento, Padre amado. Te pedimos que tú bendigas, Señor, estos diezmos, las ofrendas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies, ayúdame con las palmas, y reflejar su imagen, hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Y aquel que nos llamó a ver lo que está por hacer, y venga tu reino. Somos tus pueblos santos, Señor, y anunciaremos tu luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia. Vamos a decirle, heme aquí, Señor. Y heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama al Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz.
Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ser la luz. Dilo, hermano. Y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Así es, Señor, queremos y no nos mostrarte dará a ti. temor hablar de tu amor. Queremos reflejarte, Somos Jesús. tu iglesia. Amén, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Pues antes de comenzar con la predicación, la prédica, anunciarles que, como saben, ¿verdad? Timo y Rebeca pues estaban esperando una bebé y gracias a Dios ya esta semana pues Rebeca dio a luz, por eso no están aquí. Todo va bien, hay que seguir orando, ¿verdad? Porque, bueno, es un poquito prematura y está ahí en incubadora, pero está, gracias a Dios, bien. Pero oremos, ¿verdad? Para que todo continúe perfectamente. Y otro anuncio importante también es para el día 1 de mayo. El 1 de mayo, sabéis que es un día festivo y como cada año celebramos con toda nuestra fraternidad de parte de Levante, Murcia, Albacete, celebramos lo que es el día de Pentecostés. Y nos desplazamos, ¿se acuerdan? El año pasado estuvimos en Canal, ¿verdad? Muchos de nosotros fuimos a Canal y allí estuvimos pues haciendo una marcha por todo el pueblo, una campaña, un poquito de todo. Y este año vamos a hacer lo mismo, pero este año vamos a un lugar muy, muy estratégico y muy especial. Como fraternidad se ha escogido que este año se va a hacer en Picaña. Picaña, saben que es uno de los lugares más afectados que ha habido por el tema de la Dana. De hecho, muchos de nosotros hemos ido de voluntario en este año anterior, ¿no? Con todo lo que ocurrió allí, todo aquel desastre. Estuvimos precisamente en Picaña, en otros lugares también, pero en Picaña estuvimos allí. Hay una iglesia evangélica de la Asamblea de Dios y este año se va a hacer allí. Hay una marcha, un recorrido que dura alrededor de unos 19 minutos, una media hora entre que estamos cantando, proclamando, etcétera. Una media hora y en una plaza que caben más de 2.000 personas, allí se va a hacer un evento evangelístico de proclamación de la palabra de Dios. Entonces, y luego va a haber también en un polideportivo también otro evento. Entonces, hay una serie de actividades que te recomiendo que no te lo pierdas, ¿verdad? Ya iremos dando detalles también pues para aquellas personas que no tienen vehículo y les gustaría ir, poder hacer de manera que todos podamos entrar en un vehículo e ir para Picaña el día 1 de mayo. Y sin más, vamos a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón en esos momentos, tiempos donde uno medita, como dice el Salmo 1, ¿verdad? El varón que medita en la ley del Señor día y noche. Y ahí está meditando en la palabra del Señor y el Espíritu Santo pone una palabra en tu corazón. Y quiero hablarte sobre un tema y el título de la predicación hoy te va a chocar y quizás la predicación también te va a chocar. Le compartía a un hermano y le decía que esta palabra puede causar dos efectos. Puede causar un efecto en algunas personas como cuando estás atravesando un desierto y te encuentras con un vaso de agua, o te puede ocasionar el efecto de cuando estás andando por la noche a oscuras recién levantado y te pegas con el dedo meñique del pie en un mueble. Pues ese es el efecto que puede causar en ti en esta mañana la palabra. O un efecto bueno, o quizás no tan bueno, pero va a ser la palabra y creo que es palabra de Dios. Entonces, el título de esta predicación es Calladito te ve más bonito. Díselo a que está a tu lado. Calladito te ve más bonito. ¿A cuántos alguna vez le hemos dicho eso a alguien, no? Mira, calladito te ve más bonito. Es como cuando alguien habla fuera de momento, en el lugar equivocado, ¿verdad? O en el momento equivocado y suelta algo que quizás en otro momento podría servir, pero en este momento no sirve de nada lo que estás diciendo. Pues eso es importante que hoy aprendamos. Y creo
firmemente que la palabra que hoy el Señor nos va a entregar, como decía antes, no es una palabra normal, no es una predicación normal. Podríamos hablar aquí de tantas cosas, y de hecho cuando tengo la oportunidad de predicar, que normalmente son 2 veces al mes desde este púlpito, uno escoge bien la palabra porque uno tiene tantas cosas que decir a la iglesia y tiene tan poco tiempo que quiere dar la palabra adecuada. Pero pensando en esta palabra, realmente es una palabra que necesitamos escuchar como iglesia, y estamos llamados como iglesia a ser una iglesia saludable, y eso es lo que estamos trabajando y moviéndonos junto con la fraternidad y junto con la Asamblea de Dios de España, una iglesia saludable, una iglesia pues que evidentemente es saludable conforme a la Escritura. Una iglesia saludable es una iglesia prudente, una iglesia madura, una iglesia que entiende el Evangelio y sabe cómo aplicar el Evangelio, que entiende la necesidad que está habiendo en el mundo y sabe cómo responder a la necesidad. Estamos llamados a ser una iglesia bendecida, una iglesia que bendice a los demás. Estamos trabajando en eso, estamos proclamando, estamos enseñando, estamos intentando esforzarnos por ser una iglesia que lleva a cabo la gran comisión, que predica, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, enseñando en los hogares y a nivel personal a la gente a ser discípulos que discipulan a otros. Y evidentemente vamos a continuar en esa proyección de predicar el Evangelio de una u otra manera. Hay mucha gente, de hecho, que le cuesta mucho predicar el Evangelio, le encuentran dificultades a la hora de compartir el Evangelio, y por eso estamos ahí intentando capacitar. Y hay muchas personas que les cuesta no predicar. Hay mucha gente que le cuesta saber callar en el momento adecuado. Y quiero decirle que tanto una cosa como la otra, ¿verdad?, es importante aprenderlo. Saber hablar en el momento adecuado y sembrar la palabra en el momento adecuado, como saber callar en el momento adecuado, aún incluso cuando es la palabra de Dios. Y creo firmemente, porque así también la primera de las doctrinas fundamentales de la Asamblea de Dios habla de la Escritura, y habla de que la Escritura es inspirada por Dios, y habla de que la Escritura es nuestra única norma de fe y conducta. Evidentemente sí creo en la Escritura, y creo, ¿verdad?, en el poder de la Escritura, y creo en la necesidad de predicar el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, y creo que este mundo necesita más que nunca el mensaje del Evangelio. Por supuesto que sí, y que toda criatura debe escuchar, al menos escuchar el mensaje de salvación. Por supuesto que sí, lo creo firmemente, y lo digo para que nadie luego me malinterprete. Pero como iglesia saludable en la que queremos convertirnos, necesitamos crecer en la madurez que nos llevará a saber, como he dicho antes, cuándo hay que predicar, con nuestras palabras sobre todo, y cuándo hay que callar. Y ahí es donde realmente nos cuesta más. Callar nos cuesta una barbaridad. ¿Has visto en esos lugares, hospitales, clínicas, donde hay un cartel que pone silencio? Y se dará cuenta que nunca, ¿verdad?, ocurre eso. Un barullo. Usted va a la sala de espera del hospital, del Viñalopó, por ejemplo, hace poco estuve ahí, por el cólico este que me dio y tal, y había silencio, había un barullo ahí de gente hablando. Nadie respetamos eso, ¿por qué? Porque nos gusta hablar. Y es verdad, es normal, nos gusta comunicarnos. Y como españoles, los españoles sobre todo somos muy escandalosos, ¿no? Recuerdo una mujer ya de mediana edad que vino de Bolivia, y ya cuando ella me contaba, dice, cuando yo llegué a España y empecé a trabajar en una casa, cuidando a un anciano, las primeras 2 o 3 semanas me las tiré llorando, porque creían que me estaban riñendo, me estaban llamando la atención, porque me hablaban tan alto, que creían que me estaban gritando, me estaban riñendo, y hasta que no entendí de que no, que es que ellos hablan así, con ese tono de voz. Y es que somos de alguna manera escandalosos a nivel general. Y nos gusta hablar, y es bueno, porque Dios nos ha dado ese don para poder comunicar. Se necesita madurez espiritual para entender que para sembrar el Evangelio con nuestras palabras también se requiere el tiempo oportuno. Que en muchas ocasiones, antes de sembrar la buena semilla, hay que preparar la tierra con paciencia, con perseverancia, con estrategia, con mucha comprensión y sobre todo con mucho amor. A todos nos gustaría, al agricultor le encantaría, ¿verdad?, como Charlie, creo que es el Charlie y las habichuelas mágicas, plantar la semilla y automáticamente empieza a salir ahí un tallo, el fruto sale y en cuestión de minutos tengo la cosecha. Pero no funciona así.
puedes agarrar, ¿verdad?, una semilla que es buena, que tiene poder para fructificar, para hacer crecer un árbol con fruto, pero si la siembras en un momento donde no es el momento, no va a crecer. Bueno, yo no voy a hablar mucho de esto porque no entiendo mucho de agricultura, pero sé que hay algunas personas que sí entienden y saben lo que estoy hablando. Todos somos conscientes de que estamos en una sociedad de dolor. Si no, yo no veo mucho la televisión porque no tengo tiempo, pero escucho mucho la radio porque paso mucho tiempo en el coche. Y estoy escuchando la COPE y la Onda Cero, me gusta escuchar las noticias. Y desde el minuto uno que enciendo la radio son todas noticias de lo que está ocurriendo en el mundo. Si uno no sabe lo que está ocurriendo en el mundo es que no es de este planeta. O sea, toda la guerra, ¿verdad?, esta de aranceles con el tema de Trump, toda la guerra con el tema de Ucrania y Rusia, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en todos los sentidos, todo lo que ha ocurrido pues, con la Dana que ha ocurrido en Valencia y muchas otras cosas, de Israel, ¿verdad?, toda esa guerra y un montón de cosas que están sucediendo. Estamos en una sociedad de dolor, de adversidad, una sociedad sufriente y necesitada de esperanza y consuelo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Todos y cada uno de nosotros estamos rodeados de personas. O sea, si tú no estás rodeado de alguien que está pasando una adversidad, me pregunto, ¿en qué mundo vives? Porque vivimos en un mundo donde estamos rodeados, el que está frente a tu puerta, aun sin que tú lo sepas, seguro, de una u otra manera está atravesando una adversidad en su vida. De hecho, podría decir que la mayoría de los que estamos aquí, de una u otra manera, en mayor o menor grado, pasamos adversidades difíciles en nuestras vidas. Las pasamos. Eso es algo, si tú miras en el Google, ¿cómo no sufrir adversidades? No te sale ni una sola respuesta, porque no la hay. No hay ni un solo consejo. No hay ningún profesional que te diga, en su sano juicio, que nunca pasarás adversidades o la manera correcta de nunca sufrir adversidades. No la hay. Puede ser la mejor persona del mundo, la más, ¿verdad?, preparada académicamente, emocionalmente. Da igual lo que te prepares, la adversidad llegará a tu puerta y te tocará. En el momento que tú lo esperes. Aunque seas la persona con mejor salud, la enfermedad puede tocar tu puerta. Aunque tengas el mayor dinero del mundo, puede haber adversidad en tu vida, la habrá de hecho. Entonces, todos vivimos rodeados de la adversidad. Y si vivimos rodeados de algo que está ahí cada día, en el día a día, tenemos que ser conscientes y lo que tenemos que preguntarnos, yo me preguntaba es, ¿cómo vamos a responder como iglesia a eso? ¿Cómo vamos a responder? Porque tenemos dos opciones. Tenemos la opción de decir, bueno, como iglesia vamos a ser la iglesia que va a conquistar esta ciudad de Elche y vamos a predicar el evangelio a tiempo fuera de tiempo y le vamos a meter el evangelio por los oídos, ¿verdad?, hasta que lo escuchen. Puede ser. O podemos simplemente, ¿verdad?, ser sensibles a la necesidad, observar detenidamente y esperar el momento adecuado para saber qué hacer en ese momento. Y os aseguro que quizás va a ser más lento, lo más seguro. Necesitamos dirección del Espíritu Santo en esto. Quiero que me acompañe el libro de Job. Vamos a leer en un momento los 42 capítulos del libro de Job. Solo un momento. Si no ha leído nunca el libro de Job, se lo recomiendo. Es una maravilla. Recientemente lo he leído. Es una maravilla de libro de historia, una historia real. No es una historia, ¿verdad?, no es una fábula, es una historia real que ocurrió. Job es uno de los personajes más antiguos de la Biblia. Algunos dicen que es anterior a Moisés incluso. Y es tremendo el libro. Y luego no solo el libro en sí de la Biblia, sino que hay libros de autores que han escrito sobre la vida de Job. Muy interesante también. Y evidentemente todos saben que el tema principal de la vida de Job es el sufrimiento sin motivo ¿verdad?, el no entender por qué viene el sufrimiento. Es un libro muy actual. Y en los capítulo 1 sobre todo, y luego capítulo 2 hasta el versículo 12, todo ese capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 12, nos narra la adversidad, ¿no?, tan terrible que ocurre en la vida de Job. Un hombre declarado como un hombre perfecto, un hombre, ¿verdad?, íntegro, justo como nadie en la tierra, un hombre que hacía sacrificios continuamente a Dios por sus hijos, por si al caso hubieran pecado, un hombre que la gente venía a pedirle consulta, venía, ¿verdad?, a escuchar sus consejos. Eso lo vemos a lo largo del libro. Un hombre que era tenido como alguien referente.
que ayudaba a los pobres, que extendía su mano al necesitado. Un hombre religiosamente íntegro, perfecto. Y este hombre en un momento dado, sin que lo espere, le viene la calamidad. En un solo día pierde todos sus hijos, mueren sus hijos, pierde todas sus riquezas, que eran muchas, pierde todos sus animales, sus criados mueren, todo en un solo día. Todos los pierde en un solo día. Y todo eso ocurre en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 12. Vivió todo esto en un solo día. Estamos hablando aquí, pues lo que ocurre aquí, por ejemplo, son pues situación de dolor, pérdida, muerte, separación, ruina, desesperación, duelo, enfermedad, desconcierto. Todo eso es lo que vemos en este primer capítulo. Y nos puede parecer algo lejano. Cuando vemos la vida de Job, pensamos siempre, y de hecho hay gente que no creyente, en la radio lo he escuchado algunas veces, ¿no?, hablando de Job como una referencia al dolor, una referencia al desastre, ¿no?, una referencia a la paciencia, al no entender. Y nos puede parecer algo lejano cuando leemos esta historia de Job, porque uno piensa, ¿a quién le ocurre eso en un solo día? O algo que ocurrió hace muchos años. Pero preguntémosle a aquellos que el año pasado, por ejemplo, sufrieron la dana. Perdieron todo, incluso familiares. Estaba escuchando en la radio una mujer, ella misma, testigo, dice, cuando empezó a ocurrir la dana, aquella riada tan terrible, dice, yo vivía en un primer piso, abrí la ventana, quitemos los cristales, extendimos una cuerda, una madre con 2 hijas, una de 11 años y la otra más pequeña. Extendimos la cuerda, conseguimos salvar a la madre, conseguimos salvar a la niña pequeña, y de repente la cuerda se rompe y la niña de 11 años, ¡bum!, cae. 2 días después la encontraron muerta en otro pueblo. La mujer desesperada, la mujer que no era su madre, la que había intentado, y ella llorando diciendo, y aún la madre me dio las gracias por salvarla a ella y a su otra hija. Preguntémosle a esas personas. Y nos hemos dado cuenta que la historia de Job no es tan lejana. Preguntémosle a las personas que han querido, ¿verdad?, venir de Ucrania huyendo de la guerra. Personas que quizás están en nuestros colegios, de nuestros hijos, y han venido como refugiados y han vivido literalmente lo que es la guerra y perder todo lo que tenían. Incluso familiares. Personas que he conocido, personas que me han dicho, mi padre aún sigue allí luchando por la guerra. Y aún no sabemos ni siquiera si está muerto o vivo. Fijaos. Entonces, situaciones terribles. Podríamos preguntarle a aquellos que intentan atravesar el charco desde Marruecos y otras partes de África, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero preguntémosle lo que le ha costado montarse en una barca, abandonar a sus hijos, su familia, o enviar a sus hijos menores de edad, pagando una cantidad terrible de dinero, embargados hasta el cuello, para luego volver a pagar esa deuda, para que tengan una mejor vida. Preguntémosle si para ellos la vida de Job, la situación de Job, es algo cercano o no. O preguntémosles, ¿verdad?, a personas que en un accidente de tráfico perdieron sus hijos, la familia completa. Eso está ocurriendo todos los días. Personas que por la violencia de género perdieron una madre o un hijo. Eso ocurre lamentablemente todos los días. Situaciones actuales de pérdida, dolor, desesperación que están frente a nuestra propia puerta de nuestra casa o incluso en nuestro propio hogar. Y Job vivió en un solo día todo esto y estamos rodeados de situaciones que son similares. La mujer de Job, la única persona que quedó, las primeras palabras, de hecho dice, y después de esto, entonces, teniendo en cuenta lo ocurrido y teniendo en cuenta la actitud tan íntegra de Job, que dice que se postró y adoró a Dios, entonces, como resultado de la respuesta de Job y como resultado al desastre, le dice a la mujer, muérete y maldice a tu Dios ya de una vez. ¿Aún guardas tu integridad? Ahora la pregunta es, ¿quién puede juzgar a esa mujer? Yo no la juzgaría. Yo no sería tan atrevido para juzgar a esa mujer, porque habría que estar en ese momento y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está ocurriendo? No es cuestión de juzgarla. De hecho, Dios no la juzga. No, Job vuelve a tener hijos con ella, porque no dice que tuvo otra mujer. Dice que volvió a tener más hijos y más bellos, más hermosos, etc. Job había quedado completamente solo ante tal situación, sin bienes, sin propiedades, sin salud, sin hijos, sin nada.
Adversidad es el suceso desgraciado o la desgracia o el infortunio o la contrariedad. Son situaciones difíciles que pueden presentarse en la vida cotidiana y pueden ser de diversa índole. Estaba viendo algunos estudios psicológicos y decían algo así como adversidades personales. ¿Cuáles son? Pues la pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad crónica, una lesión, una discapacidad, un divorcio, una depresión, un trauma infantil, una baja autoestima. Son adversidades personales que podemos vivir. Luego hay adversidades sociales, la enemistad con un amigo, el no haber podido entrar en la universidad deseada, el hambre, la guerra, el cambio climático. Hay adversidades laborales como la pérdida de un empleo. Hay adversidades imprevistas como situaciones catastróficas, un ataque terrorista. Entonces, eso nos puede sonar también. Hace unos años aquí en España era algo cotidiano. Cada 2 por 3 veías en la televisión atentado, pum, atentado, atentado. Y ocurría con ETA. Las adversidades pueden ser resultado de nuestras propias acciones también, o de acciones de los demás. Uno no tiene la culpa que de repente estás cruzando un paso de peatones y alguien, ¿verdad?, bajo los efectos del alcohol, se lleva por delante tu vida, o la vida de alguien que amas. No era culpa tuya, no tenía que ver con tus acciones, pero sí con la de otro. Todos conocemos personas que están atravesando adversidades. De hecho, muchos, o la mayoría, aquí, el que levante la mano, el que no haya sufrido o esté sufriendo de una u otra manera una adversidad en su vida. Todos, ¿verdad? ¿Y a quién le gustan las promesas bíblicas? ¿Me gustan las promesas bíblicas? Le voy a dar una que no le va a gustar. Quizás es una de las que menos le gustan en la Biblia. Y Jesús lo prometió. Y lo prometió en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Y no es de las que nos gustan. Pero es una promesa. Y uno puede decir, pues tenía razón Jesús, de verdad. Se cumple la promesa. Porque sufrimos aflicción en el mundo. Porque estamos en el mundo. Casi cada persona de la Biblia atravesó adversidades. Desde Adán, uno podríamos juzgar a Adán. ¿Cómo se te ocurre pecar? Por tu culpa somos pecadores, perdimos la presencia de Dios, ahora tenemos el pecado en nuestra vida. Pero habría que por un momento, hubiera sido muy interesante, después de que Adán y Eva fueron arrojados, expulsados de aquel huerto de Edén, y pararse un momento a sentarse con él. Siéntate un momento y Adán, ¿cómo estás? Tuvo que ser terrible saber que por una decisión incorrecta, lo que le conllevó. Estoy seguro que si le hubiéramos dado la segunda oportunidad, hubiera dicho, no lo volvería a hacer. A veces somos tan fáciles para señalar, pero no para mirarnos y sentir, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo te sientes? Sé que fue tu culpa, sé que fue culpa tuya, pero ¿cómo te sientes en este momento? Y a veces la iglesia está en otra onda y perdemos la sensibilidad con el necesitado que está ahí fuera y que está ahí todos los días y que estamos rodeados de necesidad, y perdemos esa sensibilidad y perdemos la oportunidad de poder sembrar de la manera correcta. Casi cada persona de la Biblia, habíamos dicho, ¿verdad?, atravesó adversidades. Hay una predicación que me encanta de John Piper, se llama Sufrirás. Puedes buscarla en YouTube, no tiene desperdicio. Sufrirás. Y habla para el creyente, y habla en contra de la doctrina de la prosperidad, en contra de esa doctrina que dice que si estás sufriendo es porque estás en pecado. Y él habla de cómo realmente hay cristianos que están sufriendo todos los días. Así que bienvenido a la vida real. Bienvenido a la vida real. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en este mundo, tenemos que atravesarlo. Lo bueno es que este tiempo, esta vida es temporal. Son 4 días comparado con la eternidad. Hay que perseverar hasta el final para ser salvo. Jesús prometió de otra promesa. Te voy a dar otra promesa. Dice la Biblia en Mateo 5:45 que Dios, el Padre, hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que te ocurre a ti por ser creyente y tener tu esperanza en Dios, le va a ocurrir al que no tiene esperanza en Cristo. Lo mismo que le ocurre al ateo, al blasfemo, al que está haciendo cosas malas y terribles que merecería, según nuestra opinión, la cadena perpetua, la muerte. Lo mismo que le puede ocurrir a él, te puede ocurrir a ti, aunque seas cristiano. Y Jesús claramente nos dio otra enseñanza
en Mateo capítulo 7 sobre aquel hombre, o sobre los cimientos, aquel hombre que cimentó su casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra, sobre la prudencia, un hombre llamado sensato, prudente, pero dice que vinieron ríos, vientos, soplaron contra aquella casa, también contra el que tenía la casa fundada en la arena, en la imprudencia, en la insensatez. El resultado fue diferente, pero las mismas dificultades vienen sobre los justos y sobre los injustos. Vienen. Así que no encontrarás ningún consejo, ningún estudio, ningún secreto para evitar la adversidad. Más tarde, más temprano, en mayor o menor medida, a todos nos llega. Y la pregunta es, y la que tenemos que saber responder, ¿qué va a hacer la iglesia con aquellos que atraviesan adversidades? Sean creyentes o no. Lo más típico y normal es, tú ves a alguien ahí abajo, llorando, está hecho polvo, ¿qué tal? Y lo más típico es, ¿por qué estás así, hombre? No estés así, confía en Dios. Confía en Dios. ¿Cuánto hemos dicho muchas veces eso? Y está bien. Ahora, si tú me ves a mí que estoy, no en una depresión, pero estoy mal en ese momento, estoy en un momento abatido, y tú me dices a mí, confía en Dios, lo más probable es que ese momento te responda de una manera que no te agrada. Y te diga, ¿acaso tú crees que no estoy confiando en Dios? El Salmo 27, 14 creo que es, dice, hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Dios. Si no estuviera confiando en Dios, te aseguro que no estaría aquí, ni estaría siguiendo confiando en Dios. Pero hay momentos en la cabeza hay que callarse y no decir todos los versículos bíblicos que no sabemos de memoria, porque pueden hacer más mal que bien. Y sí, es la palabra de Dios y tiene poder para sanar, pero también tiene poder para cortar. Y le voy a decir la diferencia entre un carnicero y un cirujano, entre un hacha y un bisturí. Hay una diferencia terrible. Y es que los dos, primero la coincidencia, lo que es común es que los dos cortan carne. Los dos cortan carne, pero con propósitos distintos y con finalidades distintas. ¿Entiendes? El carnicero y el cirujano, los dos cortan carne, pero uno tiene el propósito de curar y sanar y el otro de descuartizar. Y a veces nuestras palabras pueden ser más semejantes a la de un carnicero que a la de un cirujano. No, el propósito es cortar, ¿no? Pero no, yo te digo la verdad, y si te ofendes es problema tuyo. No, la verdad tiene que ir acompañada con la gracia. Y tiene que ir acompañada sobre todo con el amor, porque si no tengo amor no sirve de nada lo que haga. La palabra de Dios tiene poder y tiene poder para sanar. Y por supuesto vamos en esa línea y no vamos a perder el rumbo, ni vamos a cambiar de dirección. Y seguimos creyendo en la gran comisión y seguimos creyendo en la necesidad de predicar el evangelio. Y no hay persona en esta tierra no hay persona que sin Cristo no puede ir al cielo, no pueden ir al cielo, necesitan a Cristo. Por supuesto que sí, lo entendemos, lo creemos y tenemos que predicar el evangelio. Pero como iglesia tenemos que entender, ¿verdad?, cómo vamos a responder ante la adversidad de la gente que nos rodea, creyentes o no. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestro proceder? Sí, estamos llamados a ser una iglesia saludable, iglesia de bendición para todos, sobre todo en el momento en que más la gente lo necesita. Ahora, venga conmigo a Job, capítulo 2, versículo 11. Dice, y 3 amigos de Job. Amigos, ¿eh? ¿Qué es un amigo? Un amigo es, dice, en todo tiempo ama al amigo, es como un hermano en el momento de la prueba. 3 amigos de Job, llamados Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Luego que oyeron, dice, oyeron todo este mal que le había sobrevenido. Vinieron cada uno de su lugar, porque hay gente que oye, pero ni se mueve. Pero estos oyeron y vinieron cada uno de su lugar, vivían en diferentes lugares, se pusieron de acuerdo, vinieron porque habían convenido, se pusieron de acuerdo, se mandaron WhatsApp, no sé, quizás por correo electrónico, Instagram, dijeron, oye, mira Job, la vida de Job, lo que ha ocurrido, terrible, ¿qué te os parece si vamos para allá, agarramos un vuelo, un ave, ¿verdad? Y nos acercamos a la vida de Job, y convinieron, dice que convinieron en venir juntos, ¿para qué? Dice, para condolerse con él. Condolerse con él. Qué tremendo.
¿Cómo me llama la atención esto? O sea, lo que propusieron era condolerse con él, o sea, sentir su dolor. Y para consolarle, ¿cuánto necesitamos una iglesia así? ¿Cómo necesitamos cristianos que se pongan de acuerdo para decir, pongámonos de acuerdo para condolernos con esa persona? Aunque no sea creyente, aunque no me caiga bien, vamos a condolernos con él, vamos a consolarle. Los cuales, dice, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. ¿Saben por qué? Porque estaba demacrado por la salud, por la enfermedad, por el dolor, lleno de llagas por todos lados. Dice, lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así, dice el versículo 13, se sentaron con él en tierra, fíjese, por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¡Buah! Me impresiona. Yo no conozco a nadie así. Luego, cuando usted lee a partir del capítulo 4 en adelante, la cosa cambia. Uno dice, para tener amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Pero en este momento, yo firmaba ya por tener amigos como esos. Gente que simplemente se pone de acuerdo para venir a sentir mi dolor, a consolarme. Y cuando me ven, lo primero que hacen es rasgan su vestidura. Saben que era algo costumbre judía en aquel tiempo, que era alguna manera de decir dolor, ¿verdad? Enfermedad. Una manera de hacer duelo contigo. Echaron un polvo sobre sus cabezas y se sentaron 7 días y 7 noches sentados en tierra, en el suelo, ahí tirados, sin decir nada. Yo creo que fue el mejor momento en la vida de Job en medio de su dolor. El mejor momento. En cuanto a la adversidad, dijo Cicerón. Cicerón es escritor, orador y político romano del primer siglo. De hecho, nació en el año 43 hasta el 106 a.C., o sea, antes mejor dicho, del primer siglo. En cuanto a la adversidad, dijo Cicerón, en cuanto a la adversidad, difícilmente la soportarías si no tuvieras un amigo que sufriese por ti más que tú mismo. Está diciendo Cicerón, 100 años antes de Cristo. Si tú no tuvieras un amigo que sufra lo que tú sufres más que tú mismo, difícilmente la soportarías. Y está hablando de la necesidad que todos tenemos de encontrar a alguien que más que aconsejarnos y echarnos el sermón, esté con nosotros, condoliéndose con nosotros, consolándonos sin decir una sola palabra. Y hay muchas veces en que lo último que necesito es que me des un consejo. No a mí, a cualquiera. Hay una imagen que creo que se ve por ahí, no sé si muy bien, pero dice, a veces no necesitamos consejos. A veces simplemente necesitamos a alguien que nos escuche. ¿Cuántos necesitan? ¿Les ha ocurrido eso alguna vez en su vida? No, yo quiero que me den el sermón continuamente. Pues gloria a Dios para ti, ¿verdad? Pero no suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones. Encontré una especie de poema muy interesante de una página que se llama Platicando con la Vida y me llamó mucha atención sobre qué es acompañar. Se lo voy a leer. ¿Qué es acompañar? Simplemente estar ahí, presente, al lado de alguien de quien te necesita. No es indispensable hablar, ni hacer algo especial. Lo importante es comunicar al otro que uno está unido con la alegría o la tristeza, que está viviendo el ser querido. Lo que vale es respetar siempre el pedido, verbal o silencioso, latente o manifiesto de compañía o de soledad. Acompañar es intuir la carencia del otro, es cuidar, es proteger sin molestar o dañar. Es tarea de amigos, de amores, de seres que se sostienen en la hermandad de los afectos. Es un servicio de lealtad, es un punto de contacto más cerca de los sentimientos invisibles que de la mera proximidad física ostensible. Se puede estar cerca de alguien. También es posible estar unido en la distancia y próximos en el corazón. A veces los sentimientos se filtran por las fronteras inventadas por los mismos protagonistas. Acompañar no es pared, sino puente,
unión de almas. Hay proximidades que agobian y aíslan mucho más que la soledad misma. Por eso el dicho que dice, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Esa sería nuestra traducción española. Dice, hay proximidades que agobian y aíslan mucho más que la soledad misma. ¿Y qué le digo?, preguntó alguien, temeroso de sus propias emociones ante el dolor de un conocido. No digas nada, absolutamente nada, respondió la sensibilidad. Lo que importa es estar ahí en el momento justo. Tremendo. Si conseguimos como iglesia aprender esto, le aseguro que vamos a subir un nivel de madurez y de calidad espiritual y como iglesia que poca gente tiene y que pocas iglesias tienen también. Una calidad espiritual de saber en su momento acercarse a alguien y no decir nada. Cuando estuve ahora en el congreso que tuvimos ahora en febrero, donde saben que es un congreso anual, donde la mayoría de los pastores, ministros, misioneros, obreros, ¿no?, de toda España, nos reunimos ahí durante 4 días, y ahí ves gente conocida, muy conocida, gente muy usada por el Señor, gente que la ves, ¿verdad?, pues prosperar a nivel espiritual, y gente muy humilde que no apenas, que pasan, ¿no?, pasan ahí pues como que no, nadie los ve, ¿no?, en lo poco. Saludé a un hermano que tiene un ministerio nacional muy conocido, una persona muy conocida por el tipo de ministerio que ejerce, muy cercano, la gente lo ama, la gente lo saluda siempre. Esta persona lleva años y años y años, desde que lo conozco, sufriendo una adversidad en la salud de su mujer, de que no termina, y siempre el pobre, aparte de tener que ir solo a sus viajes y todas estas cosas, pues sufre durante años esa respuesta silenciosa de que ¿por qué no se sana? ¿Por qué sigue así mi esposa? Y como lo conozco mucho, como tantos otros lo conocieron, eran alrededor de las 12 de la mañana más o menos, cuando me encuentro con él ahí en el congreso, lo saludo, tal, y se me ocurre preguntarle lo que cualquier otro le preguntaría: ¿cómo está tu mujer? No me dijo nada, no me respondió una sola palabra, solamente me hizo un gesto a la cara. Y en ese momento entendí que lo mejor que hubiera hecho yo en ese momento era haberme callado. Es normal porque uno ama, quiere preguntar cómo estás. Pero luego me pregunté, o creo que el Espíritu Santo me hizo preguntarme, a las 12 de la mañana cuando yo le pregunto una persona muy conocida, muy amada por mucha gente, en un congreso donde hay unas casi 3.000 personas, ¿cuántas personas antes que yo le habían preguntado la misma pregunta? Llega un momento donde hay buena intención, pero cansa tener que decir lo mismo. Cuando él me dijo con un gesto, simplemente lo entendí. Y entendí que lo más conveniente en ese momento, en lugar de preguntarle ¿cómo estás? O ¿cómo está tu mujer?, lo más conveniente simplemente hubiera sido que sepas que estoy aquí para cuando necesites. Estoy orando. Se acabó. Y eso, hermanos, tenemos que aprenderlo. Y no sé por qué nos cuesta aprenderlo. No sé si está de acuerdo conmigo o no. También me da igual si está de acuerdo o no. Pero tenemos que aprenderlo. Aprender a ser sensibles en ese momento y sembrar en el momento adecuado. A partir del capítulo 4 de Job, todo comienza a cambiar. Esa tranquilidad, ese consuelo que Job estaba recibiendo durante 7 días y 7 noches, cambia. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 dice, y estoy terminando, entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, y aquí se cambió la historia. Se le duró a Job 3 capítulos del libro de Job solamente en tranquilidad. Y se tira casi 40 capítulos sufriendo el oprobio de sus propios amigos, acusándole, juzgándole, con palabras, con sabiduría que era tremenda. De hecho, usamos muchos textos de estos hombres porque son sabios, acusándole, ¿no?, y juzgándole, haciéndole sentir mal. A veces, en la mayoría de ocasiones, queremos ser tan evangélicos y tan cristianos y tan espirituales que en lugar de ayudar, hacemos daño. Creo, ¿verdad?, como he dicho antes, fervientemente en las Escrituras, y creo en toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil, pero también creo en lo que dice Eclesiastés 3, 1 al 8, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de una cosa y hay tiempo de otra. Y a veces se nos olvida que ante la adversidad de una persona, lo mejor que podemos hacer es lo que hicieron los 3 amigos de Job durante los primeros 7 días. Sentarnos, callarnos y estar ahí. Vinieron, se pusieron de acuerdo para estar juntos, para condolerse con él, para consolarle. ¿Y cómo lo hicieron? Lloraron con él, rasgaron su manto, esparcieron polvo sobre sus cabezas, hicieron duelo con él, se sentaron con él en la tierra, no dijeron absolutamente nada. 7 días, 7 noches, calladito ahí. Aquí estamos, Job. Aquí estamos. ¿Cómo respondemos ante la adversidad de alguien? ¿Eres de los que enseguida comienzas a dar consejos? ¿Eres de los que comienzas a soltar versículos y promesas bíblicas? Qué bueno, ¿verdad? Bueno, conocemos la Escritura. No, tranquilos, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, es verdad, es una promesa bíblica para nosotros. Pero hay gente que lo último que quiere en ese momento es que le hables. Hay gente que está herida. Hay gente que son cristianos y no levantará la mano y me lo dirán porque no se atreven, pero que dirán están enfadados con Dios. Hay gente que está desilusionada con Dios y son cristianos y son fieles más que tú y más que yo en muchas ocasiones. Y están enfadados con Dios y saben que Dios no tiene la culpa y saben que ellos están equivocados. Saben que ese enfado no es correcto, pero es lo que sienten en ese momento. Y te aseguro que Dios no lo va a juzgar en ningún momento. Cuando Jeremías maldijo el día en que nació, cuando Job maldijo el día en que nació y otros hombres de la Biblia maldijeron el día en que nacieron, Dios no lo juzgó en ningún momento porque sabe que somos polvo de esta tierra y sufrimos y no entendemos todas las cosas. David continuamente hablaba de ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que llenar mi almohada de lágrimas todas las noches? ¿Por qué te apartas de mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Luego terminaba siempre alabando a Dios diciendo, pero tú eres justo, tú eres bueno. Pero Dios entendía que David pudiera desahogarse, porque si no puedo desahogarme con Dios, ¿con quién lo voy a hacer? Y Dios tiene la suficiente paciencia conmigo para soportarme, para aguantarme, para decirme, di lo que tengas que decirme. Escuché una vez personalmente a una profesora brasileña, una mujer de Dios tremenda que nos daba psicología, consejería en el seminario. Si usted la viera, era así, medía, yo qué sé, no había metros para medirla, pequeña. Una mujer calladita, brasileña. De denominación, decía ella, presbiteriana más. Dice, pero yo soy algo raro, decía, soy presbiteriana pentecostal. Y menudo pentecostal. Y aquella mujer me cuenta una historia. Rafa, éramos muy cercanas. De hecho, estuve en su casa una vez, allí en Huelva, en Palos de la Frontera. Dice, Rafa, una ocasión, dice, mi nieta se hizo daño en el dedo. Se hizo daño en el dedo, una pupa, y yo le dije, no te preocupes, vamos a orar y Dios te va a curar. Y todo va a estar bien. Así que oré por ella y Dios no la curó. Era una heridita, una tontería. Pero ella quería enseñarle a su hija, a su nieta, cómo Dios responde a la oración. Dios no la curó. Entonces, pasando los días, mi nieta preguntaba, ¿por qué Dios no me ha curado? Ella no tenía respuesta. Pasaron los días y me puse a orar con el Señor, a buscarle, y empecé, Señor, tú eres tan bueno, tan maravilloso, tan verdadero, tan justo. Y sentí la voz del Espíritu que me dijo, ¿por qué eres tan mentirosa? Señor, ¿por qué me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, eres bueno. Sí sé que piensas que soy bueno. ¿Pero acaso no te ha dolido que yo no sane a tu nieta? Sí, Señor, no entiendo por qué no lo hiciste. Y entendí la importancia de ser sincero, honesto con Dios. Porque creo que de eso, corríjame si me equivoco, creo que de eso se trata las relaciones. De ser sincero, transparente, cercano. Decir, mira, hoy no me hables, que tengo un día, no me hables. Y estar así, es la relación personal, es la confianza que se va cultivando con Dios. Así que ser una iglesia saludable, una iglesia que bendice, una iglesia madura, cercana al necesitado, y todos están necesitados, es ser una iglesia que simplemente sabe estar ahí para cuando más lo necesiten. Con mi boca cerrada
llorando con el que llora. Romanos 12:15 habla de que lloremos con el que llora y riamos con el que ríe. Proverbios 15:23 dice, la palabra a su tiempo cuán buena es. Y Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. No quiero decir que no prediques el Evangelio. La mayor urgencia, la mayor necesidad, el mayor propósito que tenemos es predicar el Evangelio a la gente que nos conoce. Sí, y tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, y tenemos que sembrar el Evangelio porque la gente sin Cristo se va al infierno. Sí, pero sé sabio y prudente y siembra. Si tú no eres capaz de reírte con tus amigos inconversos, reírte no de sus pecados, reírte con ellos, gozar con ellos de alguna manera, disfrutar con ellos, si te voy a decir algo que te va a romper un poco los esquemas, júzgueme si me quieres juzgar, pero lo creo fervientemente. Si tú no eres capaz de irte a la comunión de tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, te invita a la comunión de su hijo, a hacer su primera comunión en la iglesia católica, yo no voy a ir ahí. Entonces no tendrás la confianza luego para predicar el Evangelio, no te va a recibir el Evangelio. Si te invita al bautismo de su hijo, dices, pero no, yo no voy a ir porque nosotros nos celebramos los bautismos. Si no estás ahí en el momento más importante de su vida, o en un momento importante de su vida, tampoco querrá escucharte cuando tú quieras hablarle lo más importante para ti. Qué importante es esta cosa, hermanos, tener una relación cercana. No estamos hablando de pecar con ellos, no estamos hablando de hacer cosas que desagradan a Dios, estamos hablando de acompañar a la gente en los momentos importantes de su vida y decirle, aquí estoy. Hace poco fui al funeral de un amigo mío, compañero de trabajo. Fui a su funeral, su mamá había fallecido de cáncer. Me dolió tanto que falleciera porque oré tanto por esa mujer, esperando que realmente Dios la sanara. Buscaba la oportunidad, la voz de Dios, Señor, envíame y ore por ella y la sanaré. Y no ocurrió. Y me dolió tanto que esa mujer que se fuera, ¿verdad?, sin ser sanada. Y fui al funeral, y fue un funeral atípico. Son gente la cual, sobre todo a él, ¿verdad?, lo quiero mucho como compañero, pero son muy como humanistas de la naturaleza, le gusta esto. Y ahí en el funeral, ahí en el tanatorio, pues quemando incienso y tal, y bailando flamenco en el propio funeral. O sea, fue algo, pero en pos de la mujer que había fallecido, como que le gustaba. Fue muy atípico todo aquello. Hay un momento donde sí que es verdad que estaba un poco incómodo yo, pero estuve desde el principio hasta el final. Y esperé a que terminara el funeral y dije, aquí estoy para lo que necesites. O sea, aquí estoy. ¿Por qué? Porque necesitamos estar con la gente, para ganarnos su corazón, su confianza. No solamente para predicar el Evangelio, sino para que entiendan que les amamos, que es importante para nosotros. Y cuando sea el momento oportuno, ¿saben a quién van a buscar? Te buscarán a ti para que le hables de Jesús. Porque saben que en ti hay algo diferente. Pero tenemos que saber esperar el momento adecuado. Así que, hermanos, ¿cuánto necesitamos gente así? Una iglesia que llora con el que llora, que ríe con el que ríe. Una iglesia que acompaña. No os guste o no, estamos en este mundo y rodeados de adversidad. Y termino con también una frase que te va a chocar quizás, algunos sí, algunos no. De repente, ¿verdad? ¿Cuántos tienen familiares fuera de Elche, fuera de España? Tenemos muchos familiares. Y de repente viene tu familiar, tu hijo, tu hija, ¿verdad?, cualquier familiar, tu primo lejano, tu prima lejana, yo qué sé, ¿verdad? Tu suegra, tu suegro viene de una parte de España o del mundo y dice, queremos pasar un fin de semana contigo en Elche, el domingo estaremos allí. Y tú dices, como buen cristiano que eres, dices, no, el domingo no, porque el domingo voy a la iglesia. Qué bueno que vayas a la iglesia. Pero escucha una cosa y no me malinterprete. Deje de ir a la iglesia ese domingo y vaya con su familiar. Y disfrute ese día. Acompáñele. Claro que sí. He escuchado a gente no creyente diciéndome, no, yo no voy a la iglesia. Porque voy un fin de semana a Madrid para visitar a mi hermana y me dice que no puede atenderme cuando llevo un montón de tiempo sin verla, no puede atenderme porque tiene que ir a la iglesia y no puedo pasar tiempo con ella. ¿Qué clase de Dios es ese?, me decía. Y dice, pues no es el mismo Dios que yo predico. No es el mismo Dios que predico. Y un momento donde hablando por teléfono con esta persona, la hermana que es creyente, evangélica, y este hermano que no es creyente, y le decía por teléfono, yo delante, mientras conducía, él estaba hablando con su hermana y decía, le voy a invitar a Rafa a una barbacoa. Y él decía, no, ¿cómo vas a invitarle a Rafa a una barbacoa? Él es pastor, él no puede ir a una barbacoa. Y me miraba a él y me decía, Rafa, tú puedes ir a una barbacoa. Digo, ¿cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo es la barbacoa? Y ella se escandalizaba. Cuando él le preguntó a su pastor, ¿tu pastor no iría a una barbacoa de alguien de su iglesia que le invita? No, él es un hombre de Dios, él no puede contaminarse con esas cosas. ¿En qué mundo vivimos, hermanos?
Vivimos en este mundo. Un día estaremos allí, no necesitaremos todas estas cosas, no necesitaremos consolar a nadie, porque estaremos ya consolados, fortalecidos, sanados. Pero ahora es el momento de estar con el que lo necesita y estar en el momento oportuno. Yo no estoy diciendo que usted deje de venir a la iglesia, yo no estoy diciendo que usted le dedique más tiempo al mundo, a las cosas del mundo, que a la iglesia. Pero si tiene que un domingo no venir porque necesita atender a su familiar, hágalo en el nombre de Jesús. Y estése con él y le diga, es importante para mí estar contigo. La iglesia es importante para mí, el Señor es importante para mí, la fe es lo más importante que tengo. Pero tú también eres importante y voy a apartar este tiempo para estar contigo. Y si tengo que ir a una iglesia, ¿verdad? A una iglesia, a tu bautismo, al bautismo de tus hijos, a la comunión o a lo que sea, claro que voy a ir, porque lo que es importante para ti es importante para mí. Y otro día tú lo invitarás a tu iglesia porque es importante para ti y ¿sabe qué? Irá contigo. Irá contigo porque tú también fuiste con él a acompañarle. Esa relación de iglesia natural que atraviesa la adversidad con el compañero es lo que necesitamos. Así que hermanos, no seamos como los amigos de Job en la segunda etapa, seamos como los amigos de Job en la primera etapa. Calladitos, aquí estamos, no voy a decir nada. Tendría un montón de predicaciones con promesas para darte, pero no lo necesitas ahora mismo. ¿Usted cree que Job no sabía teología? ¿Cree que no conocía a Dios de alguna manera? Un hombre justo, íntegro, apartado del mal como él nunca había. ¿Qué necesidad tenía de sermones? Él ya sabía. Y había un dolor en su corazón porque no entendía nada. Meses y meses y meses sufriendo sin saber por qué. Él sabía que no había pecado, que no era fruto de su pecado. No necesitaba decirle, confía en Dios, adelante, esto se acabará algún día. Yo sé que se acabará un día. Yo sé que Dios me dará la victoria. Yo sé que me dará la victoria. Pero el momento difícil es ahora, en este momento lo estoy atravesando. Y necesito atravesarlo con alguien que no me juzgue, que no esté continuamente recordándome, ¿verdad?, lo bueno que es Dios, que yo sé que es bueno Dios, que no esté dudando de mi salvación, ni dudando de mi integridad, ni siquiera preguntándome todos los días cómo estoy. Porque eso cansa al final. Simplemente, aquí estoy, cuando tú quieras, descuelga el teléfono, me llama y estaré a la hora que tú quieras. Eso es una iglesia saludable, hermanos. Y yo quiero ser parte de una iglesia así. Amén. Voy a pedir a la grupo alabanza que venga, acompañen. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a convertirnos, hermanos, en una iglesia saludable. Una iglesia bendecida, que bendice. Si tú aprendes esto, te aseguro que vas a marcar la diferencia. Hay gente ahí que está así, porque ya saben que aquí los evangelios que vienen a predicarnos. Y sí, por supuesto que quiero predicarte. Ojalá fueses al cielo conmigo. Ojalá un día te vea. Eso yo os he dicho a mis compañeros. Claro que sí, ojalá un día te vea en el cielo junto conmigo. Ojalá un día te vea rendido a los pies de Cristo. Ojalá que sí. Pero no vengo solamente a predicarle. Yo he pasado tiempo con mi compañero, calladito. Él sabe que soy evangélico. Y él a mi lado, conduciendo. Yo conduciendo, él a mi lado. Horas de trayecto. Y él sabiendo. Yo escuchaba mi música cristiana. Porque él sabe, estoy en mi coche y escucho mi música cristiana. Claro que sí. Y no decir nada. No darle un sermón. Y en un momento dado, más de una y más de dos y más de tres veces, él mismo, mirarme, Rafa, háblame de Jesús. Digo, ahora tú me lo has dicho, ahora te vas a enterar, ¿no? Pero tú me lo has preguntado. Y le suelto todo el sermón. Pero sí, pero porque él me lo ha pedido. Pero si yo empiezo pum, y pum, y pum, él dirá a su jefe, hablará con mi jefe y dirá, mira, no me ponga más con Rafa. No me ponga más con él, porque me pone la cabeza así. Entonces no es lo que queremos. Queremos, ¿verdad?, acercar a la gente a Jesús, poco a poco. Y Jesús comía con las prostitutas, con los publicanos. Y de repente ve a Zaqueo subido en una higuera, porque era un hombre bajito, dice la Biblia, y se sube a una higuera. Un hombre que todo el mundo lo señalaba, lo repudiaba porque era un ladrón, porque cobraba más impuestos de normal. Los judíos le tenían odio. Y lo ve allí subido en una higuera. Jesús pasando. Jesús se detiene y le dice, Zaqueo, baja de ahí. Hoy voy a estar en tu casa comiendo. Imagínate los religiosos. De hecho, ocurrió. Y vuestro maestro que come con publicanos. Ahora le pregunto una cosa, ¿qué ocurrió en la vida de Zaqueo ese día, en la casa de Zaqueo? Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo de repente se convierte. Entiende, ¿verdad?, que Jesús no lo está juzgando. Jesús no lo dice, Zaqueo, has robado, eres un sinvergüenza, eres un judío y has aprendido la ley, tú no la has puesto en práctica. No le dice nada. Está comiendo con él.
le da unas enseñanzas para él y para la gente que viene con él, pecadores. Y de repente algo ocurre en su vida. Y empieza a decir Zaqueo, lo que he robado 4 veces lo devuelvo ahora. Fíjate qué ocurrió. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro. Sí, es verdad que Jesús, ¿verdad? Viene Marta, viene María. Señor, hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vienen con sus quejas, vienen normal con su dolor. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Claro, usted diría, Jesús le habla del Evangelio. Si tú me dices a mí, en mi dolor, que Dios me va a sanar y tú oras por mí y Dios me sana, no te voy a recriminar nada. Pero si no tienes esa palabra, si no tienes esa convicción, ¿verdad? Para solucionar mi problema, entonces no digas nada. Pero Jesús sabía lo que decía. Pero llega un momento donde Jesús comienza a llorar. Y la gente, dice, al verlo dijo, mirar cómo le amaba. Qué bueno, qué tremendo que podamos hacer eso como iglesia. Si consigues eso, te aseguro que te ganas a tu vecino. Vecino, ¿cómo estás? Y el vecino va a decir, este me va a hablar del Evangelio. ¿Cómo estás? Oye, me he enterado que tal. Lo que necesites, de verdad, aquí estoy. Cuenta conmigo, no importa la hora. Si me tienes que llamar de madrugada, llámame, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Esto. De repente se rompe algo ahí. La cercanía. Eso es la iglesia. Lo demás es religión. Religión evangélica, da igual como la llame, católica, adventista, me da exactamente igual. Ningún religioso va al cielo. Van los que han nacido nuevos, los que han entendido, ¿verdad?, a ver el corazón de Jesús, a ver cómo Jesús veía, a ser sensible a la necesidad, a no juzgar. La gente, ¿verdad?, sensible, que ama, gente por la cual Cristo murió, ¿verdad? Esa es la iglesia. Póngase de pie por un momento, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo, porque tarea difícil es esta. Se lo digo ya por mí y por usted, yo sé que tarea difícil es esto. Es un aprendizaje, pero es una tarea que requiere dedicarle tiempo a meditar en ello y decirle al Señor que nos ayude a ser esa iglesia cercana. Maravilloso Dios, ayúdanos a ser capaces de acompañar a la gente que queremos alcanzar para ti. Los momentos que son importantes para ellos. Los momentos de duelo, de dolor, de pérdida de trabajo. Que nos importe, de alguna manera nos importe lo que ocurre en la vida de la gente que nos rodea. Que nos importe, Señor, lo que ocurre en nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, cuánto más nuestros familiares que pasan situaciones difíciles y nosotros no estamos ahí, Señor. Señor, todos tenemos que aprender algo, empezando por mí. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús en esta mañana, que tú seas, Señor, como ese cirujano, cortando lo más profundo de nuestro ser, lo que tenga que ser cortado, sanado, cicatrizado, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nuestra vida toda mentalidad religiosa, Señor, todo aquello que nos distancia de la necesidad de la gente, todo aquello, Señor, que nos hace, Señor, poner una barrera, Señor, que seamos puentes, no paredes levantadas, en el nombre de Jesús, que seamos capaces de ver a la gente como tú las ves. Sí, Señor, son pecadores como nosotros, y hay gente mala, hay gente malvada, pero que necesitan a Cristo, igual que lo hemos necesitado nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia saludable, amorosa, cercana, Señor. Una iglesia que no tiene miedo a enfrentarse a la adversidad. Una iglesia que sabe en quién ha confiado, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos ángeles que nos rodean, que acampan alrededor nuestro. Ser una iglesia, Señor, que sabe esperar el momento oportuno para sembrar la preciosa semilla. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, líbranos de ser tropiezo. Líbranos, Señor, de soltar una palabra que no sea oportuna en el momento. Que seamos sabios a la hora de callar, a la hora de hablar, a la hora de sembrar. Que podamos escuchar la voz, el momento oportuno del Espíritu Santo para traer esa palabra de vida, de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, porque si tú nos hablas en esta mañana, en esta dirección, esta palabra, es porque algo quieres hacer con nosotros. Tú quieres llevarnos a un nivel mayor de madurez, de espiritual, Señor. Tú quieres, Señor, que alcancemos vidas para ti, Señor, de la manera correcta. Hay tanta gente ahí fuera que ni conocemos, que están necesitados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos esa capacidad de esperar
esperar el momento. Oh Dios, gracias por tu fidelidad. Tú quieres salvar. Tú quieres mostrar tu gracia, tu amor. Tú eres un Dios cercano, sin ninguna duda. No lo entendemos todo. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que las haríamos distintas a como tú las haces, pero nunca tendríamos la razón. Tú eres perfecto, lo sé, Señor. Ayúdanos simplemente a ver tu corazón y a comportarnos como tú lo harías, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar un cántico. Nos despedimos de esta manera. Gloria a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Gloria a Dios. Aprovecha este minuto de alabanza para adorar al Señor, para decirle: Señor, sigo confiando en ti, sigo confiando en ti. Cuando levanto mis manos, tú eres mi sostén, mi refugio, mi escondedero en medio de la tormenta. Una unción que me hace cantar. Y aunque toda esta vida fuera una vida de aflicción, yo sé y tengo la esperanza de que un día estaré en un lugar donde no hay llanto, ni enfermedad, ni tristeza. Gloria a Dios. Cuando levanto mis manos, sí, Señor, mis cargas se van. Queremos conocerte cada día más. Nuevas fuerzas tú. Ayúdanos a mostrar a ese Jesús cercano, a ese Jesús amoroso. Es posible. Sí, Yo Señor. levanto mis manos. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y levanto mis manos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Aunque no tenga fuerza. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Levanto mis manos. Jamás se nos ocurriría, Señor, dejar de mirarte, dejar de confiar en ti. Mil problemas. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Cuando levanto mis manos, ven, Espíritu de Dios. sentir Ven ahora, Señor, sobre nosotros. una unción Fortalece las rodillas debilitadas. que me hace cantar. Levanta las manos cansadas, Cuando Señor. Trae levanto fuerza donde no hay. mis manos, Trae consuelo, trae